Un millonario obligó a su hijo a casarse con una humilde granjera para castigarlo. Sin embargo, quedó paralizado con lo que su hijo hizo. Alejandro Martínez nunca pensó que terminaría en un pueblo remoto, tan lejos de las fiestas y el lujo a los que estaba acostumbrado. Su padre, Joaquín, era un magnate hotelero que había construido un imperio a base de trabajo duro y sacrificios, o al menos eso era lo que siempre le había dicho. Alejandro, en cambio, había crecido rodeado de lujos que le hicieron perder el interés por el esfuerzo, optando por una vida de excesos, fiestas y mujeres. Joaquín lo había soportado durante años, esperando que su hijo madurara, pero cuando Alejandro apareció en los titulares de los periódicos una vez más, involucrado en un escándalo que casi arruina una de las inversiones más importantes de la familia, Joaquín tomó una decisión drástica. No quiero escuchar excusas, Alejandro. Te vas a casar con Valeria y vivirás en ese pueblo donde aprenderás lo que es la vida real, le dijo su padre, con el rostro endurecido por la decepción y la ira. Alejandro, acostumbrado a que todo se le resolviera con dinero, intentó negociar, suplicó y amenazó. Pero esta vez Joaquín no cedió. Valeria era una joven trabajadora, criada en Valle Verde, una pequeña comunidad rural. Su vida había sido todo lo contrario a la de Alejandro. Humilde, sacrificada y llena de responsabilidades desde que sus padres murieron, dejándola a cargo de la pequeña granja familiar. Para ella, este matrimonio tampoco era una elección. Con la granja al borde de la ruina y pocas opciones a la vista, había accedido al acuerdo con los Martínez, esperando salvar lo poco que le quedaba. El día del matrimonio fue tan sombrío como la relación entre los dos recién casados. Alejandro, con el rostro serio y el ceño fruncido, apenas miraba a Valeria. Sentía que su vida había sido destruida por la voluntad de su padre. Valeria, por su parte, mantenía la cabeza en alto, pero su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Ambos sabían que este matrimonio era una imposición, una transacción que ninguno de los dos quería, pero que no podían evitar. Mientras los pocos invitados a la boda murmuraban sobre la extraña pareja, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo escapar de esa pesadilla. La llegada a la granja fue un choque aún mayor para Alejandro, acostumbrado a mansiones, autos de lujo y la vida nocturna. El pequeño y modesto hogar de Valeria le parecía un castigo más. Los muebles eran simples, las paredes sin adornos, y el aire olía a tierra y trabajo duro. Valeria, por otro lado, se movía con facilidad por el lugar, como si estuviera en paz a pesar de las circunstancias. No había conversación entre ellos esa primera noche. Valeria se retiró temprano a su habitación, dejando a Alejandro solo en la sala, con sus pensamientos llenos de resentimiento. Mientras Alejandro se acomodaba en su nueva realidad, intentaba ignorar el hecho de que ya no tenía acceso a su cuenta bancaria ni a los privilegios que había dado por sentado toda su vida. Su padre había sido claro. Hasta que no demostrara que podía cambiar, Alejandro no vería ni un centavo más de la fortuna familiar. Para un hombre acostumbrado a resolver todo con dinero, esa era la peor de las condenas. En su mente, Alejandro solo veía una salida: encontrar la manera de volver a su antigua vida, recuperar el control de su destino y deshacerse de ese matrimonio que no había elegido. Pero lo que no sabía era que esa experiencia en Valle Verde estaba a punto de revelarle verdades ocultas que cambiarían para siempre su vida y la manera en que veía el mundo. Los días pasaban con lentitud en la granja. Alejandro se levantaba tarde, mientras Valeria ya había comenzado sus labores en el campo. La rutina del lugar lo desesperaba. Sin embargo, no podía evitar fijarse en la determinación y serenidad con la que Valeria manejaba todo. Desde la ordeña de las vacas hasta la siembra, cada tarea era realizada con una precisión y una calma que contrastaban enormemente con el caos interior de Alejandro. Una tarde, buscando algo que hacer para distraerse de la monotonía, Alejandro comenzó a explorar la vieja casa. Subió al ático, un lugar polvoriento que parecía no haber sido tocado en años. Mientras revolvía cajas llenas de trastos viejos, encontró una caja de madera, más cuidada que el resto. Intrigado, la abrió y descubrió algo que no esperaba. Dentro había una colección de cartas y documentos antiguos, escritos a mano en un papel que ya estaba amarillento por el tiempo. Alejandro comenzó a leer, y lo que encontró lo dejó paralizado. Las cartas hablaban de una familia aristocrática que había sido traicionada y destruida, obligada a vivir en el exilio para sobrevivir. Mencionaban tierras y propiedades confiscadas,
un legado despojado por la codicia de antiguos socios comerciales. Pero lo que más sorprendió a Alejandro fue que esas cartas estaban firmadas por los padres de Valeria. En ese momento, la imagen de Valeria, la humilde granjera, se desmoronó. Alejandro descubrió que Valeria no era la campesina sencilla que aparentaba ser. Venía de una familia noble que, años atrás, había sido poderosa y respetada. Sin embargo, su fortuna había sido destruida por un complot encabezado por empresarios corruptos, y la familia se había visto obligada a huir y ocultarse en ese pequeño pueblo para evitar la ruina completa. Valeria había crecido en medio de esa tragedia. Sus padres, en su intento de protegerla, le enseñaron a sobrevivir en la humildad, manteniendo en secreto su verdadera identidad para protegerla de enemigos que aún podían estar al acecho. Alejandro, sorprendido y furioso, bajó las escaleras con los documentos en mano y confrontó a Valeria esa misma noche. ¿Qué es esto? Component Placement, gritó Alejandro, arrojando las cartas sobre la mesa. Valeria lo miró en silencio, su rostro endurecido por la tensión de un secreto que había guardado durante tanto tiempo. Valeria no negó nada. Es cierto, mi familia lo perdió todo por la traición de aquellos en quienes confiábamos. Esta granja es lo último que nos queda, y he hecho todo lo posible por mantenerla, pero no esperaba que esto fuera revelado tan pronto. Alejandro, aún en estado de shock, no sabía cómo procesar lo que acababa de descubrir. Todo lo que pensaba sobre Valeria había cambiado en un instante. No era solo una campesina a la que lo habían obligado a casarse, sino alguien con una historia más complicada y dolorosa de lo que él jamás había imaginado. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo, ella había accedido a casarse con él, sabiendo quién era, con un propósito oculto que él aún no entendía completamente. Sin embargo, la revelación de ese secreto no sería el final de las sorpresas. Al contrario, marcaba el comienzo de un juego peligroso en el que Alejandro se vería envuelto, sin darse cuenta de los oscuros intereses que aún rodeaban la vida de Valeria. La revelación de la verdadera identidad de Valeria abrió una serie de incógnitas para Alejandro, quien empezó a cuestionar no solo el matrimonio, sino también las motivaciones detrás de su padre, Joaquín, para organizarlo. Pero antes de que pudiera procesar toda la información que había descubierto, un hombre misterioso apareció en la granja. Llegó en un auto negro, elegante y completamente fuera de lugar en el entorno rural. Alejandro lo observó desde la distancia, sintiendo una incomodidad creciente al ver cómo el hombre se acercaba a Valeria con una familiaridad que le resultaba inquietante. El hombre se presentó como Don Anselmo, un empresario de mediana edad que irradiaba poder y control. Su presencia no parecía ser casual, y su forma de hablar a Valeria denotaba un pasado compartido que Alejandro desconocía. Don Anselmo no tardó en dejar en claro el propósito de su visita. Sabía perfectamente quién era Valeria y quién había sido su familia. De hecho, había sido uno de los responsables indirectos de la caída de su familia años atrás. «Es una sorpresa verte aquí, Valeria», dijo don Anselmo con una sonrisa amarga mientras la miraba. «Pensé que después de todo lo que pasó, habrías aprendido a quedarte en la sombra, pero veo que has decidido seguir los pasos de tus padres. Sabes que eso puede ser peligroso, ¿verdad?» Valeria, aunque tensa, no mostró miedo. Con voz firme le respondió: «No me interesa tu advertencia, Anselmo. Este matrimonio no es de tu incumbencia, y no voy a permitir que tú o cualquiera de tus socios destruyan lo poco que me queda». Alejandro, desde las sombras, escuchaba cada palabra, incapaz de comprender la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Finalmente decidió intervenir y se acercó a ellos, exigiendo respuestas. «¿Quién demonios eres tú? ¿Y qué quieres de Valeria?». Sintiendo que el control de la situación se le escapaba, don Anselmo, con su expresión calculadora, lo miró de arriba abajo, evaluándolo antes de responder. «Soy alguien que sabe más de lo que te imaginas, joven Martínez. He estado observando este matrimonio con gran interés, y resulta que me conviene que tú y Valeria sigan juntos, pero solo si colaboras conmigo». Alejandro sintió cómo la sangre le hervía ante la insinuación de que había fuerzas detrás de su matrimonio que desconocía por completo. Anselmo entonces le hizo una oferta. Si Alejandro lo ayudaba a encontrar ciertos documentos que demostraban su implicación en un escándalo mucho mayor, Anselmo lo compensaría asegurando que Valeria estuviera a salvo y que su fortuna no estuviera en peligro. La oferta era tentadora,
pero también confusa. Alejandro no entendía por qué Anselmo necesitaba su ayuda o qué ganaba él con mantener a Valeria protegida. Sin embargo, la amenaza en el tono del hombre era clara. Si no cooperaba, Valeria corría el riesgo de sufrir las consecuencias, y Alejandro no podía permitir que eso ocurriera. Con el corazón lleno de dudas y rabia, Alejandro aceptó, pero no sin antes tomar una decisión clave: investigar por su cuenta. No podía confiar completamente en don Anselmo, pero tampoco en Valeria. Todo a su alrededor comenzaba a derrumbarse, y ahora estaba envuelto en una red de mentiras y traiciones que apenas comenzaba a comprender. Lo que Alejandro no sabía era que esa decisión lo pondría en el camino de una revelación aún más devastadora, una que cambiaría no solo su visión de Valeria, sino también de su propio padre, Joaquín, y el oscuro legado que él mismo llevaba sin saberlo. Mientras Alejandro aceptaba la oferta de don Anselmo, algo dentro de él comenzaba a despertar. Por primera vez en su vida, no estaba resolviendo sus problemas con dinero o superficialidades. Tenía que actuar por su cuenta y desenredar el complicado pasado de Valeria. Sin embargo, la sospecha hacia todos a su alrededor lo consumía. ¿Podía confiar en Valeria, quien había mantenido secretos tan importantes durante todo ese tiempo? ¿O en Anselmo, un hombre claramente involucrado en la caída de su familia? Y lo que era peor, ¿qué papel jugaba su propio padre en todo esto? Decidido a no ser una pieza más en el tablero de ese juego de poder, Alejandro comenzó a investigar por su cuenta. Se las arregló para reunir pequeños detalles sobre el pasado de Valeria, rastreando contactos, leyendo viejos periódicos y buscando información en archivos ocultos. Lo que encontró fue inquietante. Descubrió que su padre, Joaquín, no solo conocía a la familia de Valeria desde hacía años, sino que había estado involucrado en los negocios que los llevaron a la ruina. La conexión entre Joaquín y don Anselmo no era una coincidencia. Habían sido socios comerciales en los primeros días del imperio hotelero de los Martínez. Juntos, habían aprovechado la debilidad de la familia de Valeria para hacerse con propiedades y contratos clave que les dieron el control de una parte importante del mercado. Aunque el papel de Joaquín había sido menos directo que el de Anselmo, su complicidad en la caída de la familia era evidente. La traición de su padre lo golpeó profundamente. Alejandro había crecido admirando a Joaquín como un hombre exitoso y decidido, pero nunca había imaginado que ese éxito se hubiera construido a base de traiciones. Ahora se encontraba atrapado entre la lealtad a su familia y el creciente deseo de proteger a Valeria y corregir el daño que los Martínez le habían causado. Sin saber a quién acudir, Alejandro decidió seguir adelante con su investigación, pero esta vez con un nuevo objetivo: derribar tanto a Anselmo como a su propio padre, exponiendo la verdad sobre lo que habían hecho. Sin embargo, eso requeriría encontrar los documentos que Anselmo buscaba, los mismos que podían incriminar a Joaquín y destruir el imperio familiar. Una noche, mientras Valeria dormía, Alejandro se quedó despierto, pensando en cómo proceder. Había comenzado a sentir algo más profundo por ella, una mezcla de respeto y atracción que lo confundía aún más. Valeria, con su carácter fuerte y su capacidad de resistir frente a tanta adversidad, había logrado ganarse una parte de su corazón, aunque él mismo no quisiera admitirlo. Pero a la vez no podía ignorar que había sido parte del juego desde el principio, una pieza en el tablero de su padre y de Anselmo. ¿Por qué me obligaste a esto?, se preguntaba Alejandro en silencio, mirando a Valeria mientras dormía. ¿Por qué no confiaste en mí desde el principio? A la mañana siguiente, Alejandro confrontó a Valeria una vez más, pero esta vez sin rabia, sino con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Valeria lo miró, algo desconcertada por el tono tranquilo de Alejandro. «¿Qué sucede ahora?», Component Placement preguntó, sin saber que la conversación que iban a tener cambiaría el curso de su relación. «Quiero saber todo», respondió Alejandro mirándola a los ojos. «No más secretos, no más mentiras. Si vamos a hacer esto, si voy a ayudarte a protegerte de Anselmo y de mi padre, necesito la verdad completa». Valeria guardó silencio por un momento, evaluando si podía confiar en Alejandro después de todo lo que había pasado, pero algo en su mirada le indicó que él estaba listo para escuchar. Finalmente, comenzó a contarle todo: cómo su familia había sido destruida, cómo ella había huido para salvar lo poco que quedaba,
y cómo el matrimonio con Alejandro había sido su última esperanza para asegurar un futuro, aunque fuera incierto. Alejandro escuchó cada palabra con atención, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que ahora estaban más unidos que nunca, no solo por el matrimonio impuesto, sino por la necesidad de sobrevivir a los peligros que los rodeaban. Así, Alejandro y Valeria formaron una alianza inesperada. Juntos comenzaron a planear cómo enfrentarse a Anselmo y a Joaquín, sabiendo que el camino que tenían por delante sería difícil y peligroso. Sin embargo, ambos comprendían que la única manera de salir de esa situación era trabajar juntos, confiando el uno en el otro, aunque fuera por primera vez en sus vidas. A medida que Alejandro y Valeria se sumergían en su plan para desmantelar a Anselmo y a Joaquín, empezaron a descubrir la profundidad de las mentiras que los rodeaban. Lo que comenzó como una investigación para encontrar los documentos que incriminaban a Anselmo se transformó en algo mucho más complejo. Alejandro se dio cuenta de que, en su intento por proteger a Valeria, se estaba enredando cada vez más en una red de traiciones familiares que ni siquiera había imaginado. Una noche, mientras revisaban viejos registros y cartas en busca de pistas, Alejandro encontró una carta dirigida a su padre, Joaquín, firmada por Anselmo. La carta revelaba que, años atrás, los dos hombres habían hecho un acuerdo secreto para destruir a la familia de Valeria y apoderarse de sus tierras y propiedades. Anselmo había sido la mano ejecutora, pero Joaquín había dado la orden desde las sombras, asegurándose de que el imperio hotelero Martínez se fortaleciera a costa de la ruina de otros. Alejandro, al leer la carta, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No solo su padre había traicionado a la familia de Valeria, sino que lo había hecho conscientemente, sin importar las consecuencias. La imagen que tenía de su padre como un hombre de negocios duro pero justo se desintegró por completo. Ahora, Joaquín no era más que otro hombre corrupto, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en la cima. Lleno de rabia y confusión, Alejandro salió de la casa y condujo durante horas por las carreteras rurales, tratando de procesar lo que había descubierto. No podía evitar sentir que todo lo que había creído sobre su vida, su familia y su futuro era una mentira. Había estado viviendo bajo las reglas de un hombre que lo había manipulado desde el principio, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Cuando regresó a la granja, Valeria lo estaba esperando, preocupada por su desaparición. ¿Qué pasa?, Component Placement preguntó, viendo el rostro tenso de Alejandro. ¿Qué has descubierto? Alejandro no pudo ocultar la verdad más tiempo. Le mostró la carta, explicándole todo lo que había leído. Valeria, al principio, quedó en silencio, incapaz de procesar que Joaquín, el mismo hombre que había impuesto el matrimonio entre ellos, fuera el responsable de la caída de su familia. Pero pronto, esa incredulidad se transformó en furia. «Tu padre es el culpable», dijo Valeria con los ojos llenos de rabia. «Todo este tiempo pensé que solo Anselmo estaba detrás de esto, pero Joaquín lo planeó todo. Me destruyó a mí, a mi familia, y ahora me ha usado para controlarte a ti también». Alejandro sintió una mezcla de culpa y rabia. Sabía que Valeria tenía razón, y que su padre los había manipulado a ambos desde el principio. Pero lo que más lo preocupaba era lo que debía hacer a continuación. ¿Podía enfrentarse a su padre y destruir el imperio que su familia había construido a costa de tantas traiciones? «Tenemos que exponerlo», dijo Alejandro finalmente, tomando la mano de Valeria. «No podemos dejar que se salga con la suya, pero tenemos que ser inteligentes. Si actuamos precipitadamente, Anselmo y Joaquín podrían destruirnos antes de que podamos hacer algo». Valeria, aunque furiosa, sabía que Alejandro tenía razón. Su deseo de venganza debía ser controlado si querían salir con vida de esa situación. Juntos, comenzaron a planear cuidadosamente su próximo paso, sabiendo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. El plan que Alejandro y Valeria habían desarrollado parecía sólido. Encontrar los documentos que incriminaban tanto a Anselmo como a Joaquín y presentarlos a las autoridades. Sin embargo, mientras Alejandro se preparaba para ejecutar su parte del plan, surgió una traición inesperada que cambiaría todo. Unos días antes de que pusieran en marcha su plan, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina le advirtió que no debía confiar en Valeria. La mujer, que se presentó como una antigua conocida de su padre,
Le aseguró que Valeria había estado al tanto de la implicación de Joaquín desde el principio. Según ella, Valeria había aceptado el matrimonio con Alejandro no solo por necesidad, sino como parte de una venganza calculada para obtener acceso a los bienes y propiedades de los Martínez y, eventualmente, destruirlos. «Valeria te está usando», le dijo la voz al otro lado del teléfono. «Todo esto ha sido parte de su plan desde el principio. Ella sabía que tu padre estaba detrás de la caída de su familia, y ahora te está manipulando para conseguir lo que quiere». Alejandro, atónito y confuso, no sabía qué creer. Durante los últimos meses, había llegado a confiar en Valeria, incluso a sentir algo más profundo por ella. Pero ahora, esa confianza estaba en duda. ¿Y si Valeria realmente había estado jugando con él desde el principio? ¿Y si todo lo que habían construido juntos era una mentira? Enfrentado a la posibilidad de una traición tan grande, Alejandro decidió confrontar a Valeria una vez más. Cuando llegó a la granja, la encontró trabajando como de costumbre, ajena a la tormenta emocional que se desataba en él. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro con la voz cargada de tensión. Valeria lo miró, notando inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupada por el tono de Alejandro. «¿Es verdad?». «Zrenia», respondió él, mostrando una frialdad que no había sentido en meses. «¿Sabías que mi padre estaba involucrado en la caída de tu familia desde el principio? ¿Me has estado usando todo este tiempo?». Valeria, sorprendida por la acusación, lo miró a los ojos, con una mezcla de dolor y rabia. «¿Qué estás diciendo?». No sabía que tu padre estaba involucrado hasta que lo descubrimos juntos. Todo esto es una locura». Pero Alejandro, cegado por la duda, no podía aceptar sus palabras tan fácilmente. «Recibí una llamada. Alguien que conoce a mi padre me dijo que todo esto ha sido parte de tu plan, que me estás usando para vengarte de él, para destruirnos a ambos». El dolor en los ojos de Valeria era palpable, pero no mostró debilidad. «Alejandro, no sé quién te llamó, pero te juro que nunca te he usado. Sí, acepté este matrimonio porque no tenía otra opción, pero lo que hemos construido juntos es real». Sin embargo, las palabras de Valeria no lograban calmar la tormenta interna de Alejandro. Su mundo se estaba desmoronando y no sabía en quién confiar. En ese momento, decidió alejarse, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Valeria, herida por la traición de Alejandro, no lo detuvo. Sabía que en su mente, él estaba luchando con algo mucho más grande que ellos dos, pero también sabía que no podía hacer nada más que esperar. Lo que Alejandro no sabía era que esa llamada había sido una trampa, una manipulación más de Anselmo, quien buscaba sembrar la desconfianza entre ellos para desmantelar su alianza. Y aunque Alejandro se alejaba en ese momento, el peligro que acechaba seguía creciendo, y ambos estaban a punto de enfrentarse a la traición más grande de todas. Tras la dolorosa confrontación, Alejandro se mantuvo apartado de Valeria durante varios días. En su mente, la duda y la desconfianza no lo dejaban en paz. Cada vez que intentaba racionalizar lo que Valeria le había dicho, la voz en su cabeza que repetía las palabras de la llamada lo hacía vacilar. ¿Podría Valeria realmente haber sido tan manipuladora? ¿Había estado jugando con él todo ese tiempo o era una víctima más de las intrigas de Anselmo y Joaquín? Valeria, por su parte, no intentó acercarse a Alejandro. Sabía que cualquier intento de hablar con él solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, concentró su energía en proteger lo poco que le quedaba de su vida en la granja. Aunque su matrimonio con Alejandro había comenzado como una obligación, ella había llegado a sentir algo genuino por él, y la distancia que ahora los separaba le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras ambos lidiaban con sus emociones, don Anselmo decidió actuar. Sabía que la desconfianza entre Alejandro y Valeria era su oportunidad para deshacerse de ambos de una vez por todas. Si lograba destruir el matrimonio y sembrar la discordia suficiente, podría recuperar los documentos que necesitaba para limpiar su nombre y eliminar cualquier amenaza a su imperio. Además, Joaquín estaba comenzando a sospechar de sus intenciones, lo que hacía que su plan fuera aún más urgente. Una noche, don Anselmo hizo su movimiento. Con la ayuda de algunos hombres de confianza, irrumpió en la granja mientras Valeria estaba sola. Alejandro, ajeno a lo que sucedía, estaba en la ciudad intentando buscar respuestas por su cuenta. Los hombres de Anselmo no solo buscaban los documentos,
sino que tenían la intención de eliminar a Valeria si no cooperaba. Valeria, al darse cuenta de que estaba en peligro, se enfrentó a los hombres con una valentía que pocos habrían esperado. Sabía que no podía permitir que se llevaran los documentos, ya que eran la única prueba que tenía contra Anselmo y Joaquín. Aunque estaba en desventaja, logró esconder los papeles antes de que los hombres la acorralaran en la casa. Anselmo, que había permanecido afuera, observaba la escena con una calma inquietante. Sabía que Valeria no cedería fácilmente, pero también sabía que si lograba neutralizarla, Alejandro no tendría otra opción que rendirse. Sin embargo, lo que no esperaba era que Valeria estuviera dispuesta a sacrificar todo por proteger la verdad. «Sabes que no saldrás de aquí viva si no me das lo que quiero», dijo Anselmo, entrando en la casa y enfrentándose a Valeria directamente. «Prefiero morir antes que entregarte esos documentos», respondió Valeria con frialdad. «No permitiré que destruyas lo que queda de mi familia». Anselmo sonrió con desprecio. «No eres más que una campesina. Nadie te recordará cuando te vayas. Pero esos documentos, esos cambiarán mi destino. ¿De verdad estás dispuesta a arriesgarlo todo por algo que ya está perdido?» Valeria no dudó ni un segundo. «Lo que está en juego es más grande que tú o que yo, es la verdad, y haré lo que sea necesario para protegerla». En ese momento, mientras los hombres de Anselmo avanzaban hacia ella, Alejandro irrumpió en la casa, habiendo regresado inesperadamente de la ciudad. Al ver la escena, su corazón se paralizó. Valeria estaba a punto de ser atacada, y en ese instante, todas sus dudas desaparecieron. Se dio cuenta de que Valeria no había sido la traidora. Todo había sido una manipulación de Anselmo para dividirlos y destruirlos desde adentro. «¡No la toquen!», reñía Alejandro, lanzándose contra los hombres de Anselmo. Aunque estaba en desventaja numérica, su determinación y su ira le dieron la fuerza suficiente para enfrentarse a ellos. Valeria, viendo la oportunidad, también se unió a la pelea, usando todo lo que tenía a su alcance para defenderse. Finalmente, después de una intensa confrontación, Anselmo se vio obligado a retirarse, sabiendo que no lograría su objetivo esa noche. Sin embargo, la amenaza seguía latente. Valeria y Alejandro habían ganado esa batalla, pero sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Esa noche, después de que el peligro había pasado, Alejandro y Valeria se sentaron juntos, agotados pero unidos por una nueva comprensión. «Lo siento», dijo Alejandro con sinceridad, tomando la mano de Valeria. «Dudé de ti cuando más necesitabas que confiara en ti. Pero ahora lo entiendo. Hemos estado luchando contra fuerzas que ni siquiera sabíamos que existían. Y no puedo hacerlo sin ti». Valeria lo miró, sus ojos reflejando el cansancio y la resolución. «Estamos en esto juntos, Alejandro. Siempre lo hemos estado, aunque no lo supiéramos, pero ahora tenemos que terminar lo que empezamos». Ambos sabían que el sacrificio que habían hecho esa noche era solo el principio, pero también sabían que, por primera vez, estaban realmente unidos en su lucha, y no dejarían que ni Anselmo ni Joaquín los separaran de nuevo. El enfrentamiento con don Anselmo había dejado claro para Alejandro y Valeria que estaban en una batalla mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Pero lo más importante era que, en medio del caos, habían encontrado una nueva fortaleza en su relación. La traición, la desconfianza y las dudas habían quedado atrás. Ahora compartían una alianza profunda, basada no solo en el matrimonio forzado que los había unido, sino en una misión común: desmantelar el imperio corrupto de Anselmo y exponer los secretos de Joaquín. Después de la confrontación, Alejandro sabía que tenía que enfrentarse a su padre. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Joaquín había sido el arquitecto de muchas de las desgracias que ahora pesaban sobre sus vidas, y aunque Alejandro había admirado a su padre toda su vida, no podía ignorar la verdad. Esa misma semana, Alejandro decidió regresar a la ciudad y confrontar a Joaquín. Sabía que la conversación no sería fácil, y tampoco esperaba que su padre admitiera fácilmente sus errores. Pero también sabía que tenía que hacerlo, por él mismo, por Valeria, y por la justicia que ambos merecían. Cuando llegó a la imponente mansión familiar, el lugar que había llamado hogar durante tantos años, se sintió extraño, casi ajeno. Todo lo que había dado por sentado, la riqueza, el poder, la influencia, ahora se veía bajo una luz diferente. Sabía que esas paredes habían sido construidas sobre los cimientos de traiciones y ambición desmedida, y ya no podía ignorarlo. Joaquín lo recibió en su despacho.
con la misma frialdad calculadora que siempre lo había caracterizado. «Alejandro», dijo su padre, levantando la vista de los papeles sobre su escritorio. «No esperaba verte tan pronto. ¿Cómo va todo en la granja?» El tono casual de su padre lo irritó. ¿Cómo podía hablar con tanta indiferencia cuando su mundo entero estaba desmoronándose? Alejandro no perdió tiempo en rodeos. «Lo sé todo», dijo, dejando caer la carta incriminatoria de Anselmo sobre el escritorio. «Sé lo que hiciste con la familia de Valeria. Sé que tú y Anselmo destruyeron sus vidas para beneficiarte. Y sé que me has estado usando desde el principio». Joaquín al principio no mostró emoción alguna. Sus ojos se posaron en la carta, pero no hizo ningún movimiento para recogerla. «¿Y qué esperas que diga?» «Srenia», respondió finalmente, su voz calmada. «Todo lo que hice lo hice por esta familia, para proteger lo que es nuestro». Alejandro no podía creer lo que escuchaba. ¿Protegernos? Destruiste una familia entera. Le quitaste todo a Valeria y la forzaste a casarse conmigo como parte de tus planes. ¿Cómo puedes justificar eso? Joaquín finalmente se levantó de su silla y lo enfrentó directamente. «El mundo de los negocios no es un juego para los débiles, Alejandro. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, tomé decisiones difíciles. Sí, destruí a la familia de Valeria. Pero lo hice porque era necesario. Si no hubiera sido yo, habría sido alguien más. Y ahora, gracias a esas decisiones, tú puedes disfrutar de todo lo que tienes». Alejandro sintió cómo la ira lo invadía. «¿Todo lo que tengo? No quiero nada de esto. Lo que hiciste estuvo mal, y lo sabes. Y ahora voy a asegurarme de que pagues por ello». Joaquín lo miró con una mezcla de incredulidad y decepción. «¿De verdad crees que puedes cambiar las cosas? ¿Que puedes desmantelar todo lo que he construido? Alejandro, sin mí no serías nadie. Esta familia te lo ha dado todo, y si me destruyes, te destruyes a ti mismo». Alejandro respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre. «No me importa lo que me cueste. Ya no puedo vivir bajo tu sombra ni seguir pretendiendo que todo esto está bien. Valeria merece justicia y yo también. Así que si tengo que destruir todo para hacerlo, lo haré». Joaquín se quedó en silencio, finalmente comprendiendo que su hijo ya no era el joven fácilmente manipulable que había sido. Alejandro había cambiado, y ese cambio era irreversible. «Entonces haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente Joaquín, con una frialdad que solo aumentó la distancia entre ellos. «Pero recuerda, si me caigo, tú también caes». Alejandro salió de la mansión sabiendo que había dado el primer paso hacia su libertad, pero también comprendiendo que su lucha apenas comenzaba. Tendría que enfrentarse no solo a su padre, sino a todo el sistema que Joaquín había creado a lo largo de los años. Esa noche, regresó a la granja y le contó todo a Valeria. Juntos, sabían que el camino sería difícil, pero también sabían que estaban más fuertes y unidos que nunca. Con los documentos en su poder y la determinación de revelar la verdad, estaban listos para enfrentarse a lo que fuera. El proceso de desmantelar el imperio de Joaquín y exponer a Anselmo fue largo y arduo. Alejandro y Valeria tuvieron que enfrentarse a todo tipo de obstáculos legales y personales, pero nunca flaquearon en su determinación. Los documentos que Valeria había protegido durante tanto tiempo resultaron ser clave no solo para incriminar a Anselmo, sino también para revelar las prácticas corruptas que habían permitido a Joaquín y sus socios construir su fortuna a costa de otros. A medida que las investigaciones avanzaban y las noticias sobre el escándalo comenzaban a filtrarse en los medios, Joaquín intentó utilizar todo su poder e influencia para silenciar a quienes estaban detrás de las acusaciones. Pero Alejandro y Valeria ya no eran los mismos. Estaban preparados para la lucha, y con el apoyo de algunos aliados clave que habían ganado durante el proceso, lograron evitar los intentos de su padre por detenerlos. El juicio contra Joaquín y Anselmo fue uno de los más mediáticos de los últimos años. La caída de dos de los hombres más poderosos del país se convirtió en un símbolo de justicia para muchos que habían sido víctimas de sus prácticas despiadadas. Alejandro testificó en contra de su propio padre, un acto que fue tanto un sacrificio personal como una declaración pública de su nueva identidad. Ya no era el hijo mimado del magnate corrupto. Ahora era alguien que había encontrado su propósito en algo mucho más valioso que el dinero o el poder, la verdad.
Valeria, por su parte, también testificó, revelando todo lo que su familia había sufrido a manos de Anselmo y Joaquín. Su valentía, al enfrentar a los hombres que habían destruido su vida, fue aplaudida por muchos, y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para quienes luchaban contra la injusticia en sus propias vidas. Al final, tanto Joaquín como Anselmo fueron condenados, y sus imperios se desmoronaron. Para Alejandro, el precio de esa victoria fue alto. Había perdido a su padre y el legado que alguna vez había creído era suyo por derecho. Pero en su lugar, había encontrado algo mucho más significativo: una nueva vida, una nueva familia y un futuro que él mismo había ayudado a construir. Después del juicio, Alejandro y Valeria regresaron a la granja. Aunque el futuro era incierto, ambos sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. La granja, que había sido un símbolo de opresión y castigo para Alejandro, ahora era su hogar, un lugar donde podían comenzar de nuevo, libres de las sombras del pasado. ¿Y ahora qué?, Swing preguntó Valeria una tarde, mientras ambos caminaban por los campos que habían trabajado juntos durante tantos meses. Ahora, respondió Alejandro con una sonrisa, construimos algo nuevo, algo nuestro. Ambos sabían que la vida en la granja no sería fácil, pero también sabían que no necesitaban nada más. Juntos habían enfrentado los peores demonios de sus vidas y habían salido victoriosos. Ahora estaban listos para lo que viniera, con la certeza de que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. A medida que pasaron los meses, la vida en la granja comenzó a tomar una rutina tranquila pero satisfactoria para Alejandro y Valeria. Aunque ya no tenían la fortuna de los Martínez ni el poder que alguna vez los rodeó, encontraron en la simplicidad de su nueva vida una paz que nunca imaginaron tener. Valeria, con su experiencia en la agricultura y su conocimiento de la tierra, transformó la granja en un negocio próspero, mientras que Alejandro, aunque al principio torpe en las tareas rurales, se convirtió en un trabajador dedicado y capaz. Sin embargo, ambos sabían que su futuro no podía limitarse solo a la granja. Durante esos meses, comenzaron a explorar nuevas oportunidades, combinando el talento empresarial de Alejandro con el conocimiento práctico de Valeria. Juntos, crearon una pequeña empresa que vendía productos orgánicos y sostenibles a mercados locales y eventualmente a nivel regional. Su historia, conocida por muchos debido al juicio mediático, atrajo la atención de personas que admiraban su integridad y determinación. De repente, lo que había comenzado como un castigo se había transformado en una nueva forma de éxito, aunque mucho más modesto y auténtico que el que Alejandro había conocido en el pasado. Con el tiempo, Alejandro y Valeria también comenzaron a reconstruir sus lazos familiares. Aunque la relación con Joaquín estaba rota y probablemente nunca se repararía, Alejandro logró encontrar un punto de reconciliación con su madre, quien había estado alejada de las controversias de su marido, pero que, en silencio, siempre había apoyado a su hijo. Valeria, por su parte, comenzó a recuperar el contacto con algunos parientes lejanos que aún quedaban, reconstruyendo poco a poco el legado de su familia, no en términos de riqueza, sino en términos de dignidad y respeto. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos que tanto trabajo les habían costado restaurar, Alejandro miró a Valeria y sintió una profunda gratitud. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», dijo en voz baja, tomando su mano. Valeria sonrió, su rostro iluminado por la luz dorada del atardecer. «A veces, los caminos más duros son los que nos llevan a donde realmente pertenecemos», respondió ella, con esa sabiduría tranquila que siempre lo había impresionado. Para ambos el futuro seguía siendo incierto, pero eso ya no les importaba. Habían superado las pruebas más difíciles de sus vidas y lo habían hecho juntos. Ahora, el horizonte que tenían ante sí estaba lleno de posibilidades, de nuevas oportunidades para construir algo auténtico, basado no en el poder o el dinero, sino en el amor, el respeto mutuo y el trabajo duro. Y así, mientras la oscuridad comenzaba a caer sobre la granja, Alejandro y Valeria sabían que lo más valioso que tenían no era la tierra, ni los productos que vendían, ni siquiera el reconocimiento que habían ganado. Lo más valioso era el camino que habían recorrido juntos. Un camino que, a pesar de las traiciones, las dudas y los sacrificios, los había llevado a encontrar una vida genuina y llena de significado. El futuro era suyo,
Y esta vez lo enfrentarían de la mano, sabiendo que sin importar lo que el mundo les arrojara, siempre tendrían lo más importante, el uno al otro. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. Hasta la próxima